Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Nos acompaña nuevamente el profesor Seyed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán, y también ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Hola Glenn, muchas gracias por invitarme, es un gran placer. Así que ahora, hemos tenido este ataque de decapitación en Yemen. También se han producido más ataques en Líbano, a pesar del alto el fuego. Y muchos sospechan ahora que podría avecinarse otro ataque contra Irán. De hecho, el último ataque no terminó realmente con la paz, sino más bien con la necesidad de una pausa en las hostilidades. Muchos interpretan esto simplemente como un alto el fuego temporal, y por buenas razones, creen que se avecinan nuevas hostilidades. Sin embargo, me preguntaba cómo evalúas tú la situación. ¿Ves posible otra guerra en un futuro próximo? Es decir, entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sí, creo que es bastante posible. Los iraníes se están preparando. El régimen israelí y Occidente están preparando al régimen israelí, así que están trabajando juntos. Irán básicamente está solo, pero se está preparando. Irán tiene una ventaja en que la última vez el régimen israelí le lanzó todo lo que tenía. Fue una especie de, como les gusta llamarlo, operación de cambio de régimen, que fue apoyada por Occidente en su conjunto, especialmente por Estados Unidos. Y sí, usaron los xenóes. Irán, por un lado, el primer día fue tomado por sorpresa. Pero creo que han tal mexicanza. Así que fue un fallo de inteligencia, sin duda. Pero la victoria militar de Irán sobre los israelíes, a pesar del fallo de inteligencia, creo que demuestra que Irán, en circunstancias difíciles, cuando fue, ya sabes, básicamente confrontado con un ataque relámpago que mató a muchos de sus altos mandos y destruyó instalaciones en el primer día. A pesar de todo eso, el hecho de que pudo reorganizarse y forzar a los israelíes a buscar un alto el fuego, demuestra que Irán tiene ahora una ventaja, porque mientras los israelíes utilizaron todo lo que tenían a su disposición, los iraníes no lo hicieron. Algunos de los misiles más nuevos, los modelos más recientes, quedaron intactos. Y ahora tenemos un modelo aún más nuevo, un misil más reciente que se ha incorporado a la Fuerza de Defensa de Misiles de Irán, o Fuerza de Ataque de Misiles. Y todos sabemos que ninguna de las bases subterráneas de misiles se utilizó siquiera durante la Primera Guerra. Irán, en este momento, está ocupado tratando de corregir los errores que cometió, las deficiencias que tuvo, tanto en inteligencia como en lo militar. Así que creo que Irán definitivamente tiene una ventaja mucho mayor a medida que pasa el tiempo que los israelíes. Pero a veces la gente pregunta, entonces, ¿por qué el régimen israelí quiere lanzar otro ataque? Y creo que realmente se trata más de Netanyahu y su coalición, y de sus propios intereses egoístas, que son más importantes para ellos que los intereses del régimen. Así que Netanyahu y su coalición, la guerra que lanzaron contra Líbano, el genocidio continuado en Gaza, los ataques a Yemen y la guerra contra Irán, todo esto tiene que ver con Netanyahu y la coalición, más que con los intereses del propio régimen israelí. Así que otra guerra contra Irán, creo, sería un fracaso para el régimen. Probablemente sería un fracaso aún mayor para el régimen que la Primera Guerra. Pero Netanyahu, él no vela por los intereses del sionismo, vela por los intereses de Netanyahu. Bueno, parece que, en preparación para una posible guerra inminente, también se informa que Irán está mejorando sus capacidades de misiles, no solo en cantidad, sino también en calidad. En los medios de comunicación, durante las últimas 24 a 48 horas, ha habido muchos informes sobre el llamado misil del fin de los tiempos de Irán. No estoy seguro de si esa es la traducción correcta. También me pregunto si podrías aclarar,
¿Qué es esto? ¿Qué sabemos realmente sobre estas armas? ¿Y cuál será el impacto real en el campo de batalla o en términos de disuasión? No conozco muchos detalles. Sé que tiene una carga útil muy pesada. Lo que vimos durante la Guerra de 12 días fue que progresivamente el porcentaje de misiles iraníes que fueron derribados por el régimen, los estadounidenses, los europeos y esta coalición de países, que incluye países de la región, disminuyó. Se utilizaron instalaciones de radar desde Turquía hasta instalaciones en todo el Golfo Pérsico. Se utilizó el espacio aéreo de Jordania. Se utilizó el espacio aéreo de Irak, aunque Irak se oponía, pero no pudieron hacer nada al respecto. Así que esta enorme coalición estaba trabajando para bloquear los ataques con misiles de Irán. Pero durante los últimos días, el 90% de los misiles iraníes lograron pasar. Y creo que eso demuestra que los misiles iraníes más avanzados están mejor equipados para atravesar las defensas multinivel que estos países colaboraron en construir. Y como he dicho, algunos de los misiles de Irán nunca se han utilizado. Ahora bien, creo que tienen diferentes tipos de misiles, tanto para dificultar que el enemigo los derribe como porque cumplen distintas funciones. Algunos de ellos tienen ojivas que se dividen en ojivas más pequeñas. Algunos tienen una carga explosiva mayor. Algunos son muy precisos, alcanzan el objetivo con exactitud. Otros no son tan precisos, especialmente los misiles más antiguos, pero pueden utilizarse contra grandes objetivos donde no se necesita una gran precisión. Hay muchos cálculos que obviamente no entiendo porque no soy un experto en estos temas y de todos modos no tengo acceso a la información. Pero la cuestión es que el régimen israelí se estaba quedando sin sistemas de defensa antimisiles, y los estadounidenses también. Y los iraníes tienen muchos más misiles que no han utilizado. La gran mayoría de los misiles de Irán que han sido preparados especialmente para el régimen israelí siguen en su sitio y están fabricando más. Los misiles y otras bases subterráneas que Irán ha desarrollado a lo largo del Golfo Pérsico no han sido tocados. Incluso cuando los iraníes lanzaron 12 misiles contra Qatar, contra la base estadounidense, 6 alcanzaron sus objetivos, destruyendo especialmente una instalación clave de radar allí. Esos 12 misiles no eran los misiles de alcance medio y corto que están preparados para el Golfo Pérsico, el Océano Índico y el Mar de Omán. Esos también están siendo mejorados en este momento, en caso de que los estadounidenses intenten involucrarse. Y como mencioné antes, si los estadounidenses se involucran, los iraníes tienen la capacidad de destruir todo en el Golfo Pérsico. Todos los activos de petróleo y gas, barcos, petroleros, así como las instalaciones que llevan el petróleo al Mar Rojo o a puertos alternativos para la exportación. Así que los iraníes se están preparando tanto para el régimen israelí como para los estadounidenses. Están mejorando sus sistemas, aunque los sistemas que ya tienen, como vimos, fueron bastante efectivos contra los israelíes. ¿Cómo podría ser diferente la segunda ronda de esta guerra respecto a la primera? Porque en la primera vimos a Israel atacar al liderazgo político y militar en Irán. Vimos el bloqueo de las defensas aéreas en Irán. Vimos que sus drones habían sido introducidos de contrabando en Irán para lanzar ataques desde dentro del país. ¿Crees que es más probable que Israel dependa más de sus aliados como Siria o incluso coopere con Azerbaiyán? Pero también, ¿cómo crees que Irán luchará de forma diferente en la segunda ronda? Que ojalá no ocurra, pero cada vez parece más probable. En la segunda ronda, Irán obviamente estará en una posición mucho más fuerte, porque el régimen israelí utilizó todo lo que tenía a su disposición.
Todos sus activos dentro de Irán fueron utilizados y la mayoría de ellos han sido arrestados. Se están estudiando sus debilidades iraníes, así que Irán va a ser más cuidadoso a la hora de proteger a sus funcionarios y más cuidadoso a la hora de proteger sus sistemas antiaéreos y antidrones. Debemos tener en cuenta, por cierto, que ningún avión israelí entró en el espacio aéreo iraní durante los 12 días. Lanzaron sus misiles desde Irak y sobrevolaron Siria y Jordania, y en Irak dispararon sus misiles. Los drones que lanzaron provenían es decir, fueron misiles y drones los que impactaron objetivos en Irán. Y muchos de esos drones vinieron de países vecinos, algunos desde Siria, otros desde el norte de Irak. Y hay fuertes acusaciones de que muchos también vinieron de la República de Azerbaiyán. Pero también, en lo que respecta al norte de Irak y la República de Azerbaiyán, creo que la próxima vez será más difícil para el régimen israelí. Como sabes, Aliyev en Bakú también ha antagonizado a Rusia, y Rusia ha bombardeado sus activos en Ucrania y arrestado a muchas personas en Rusia que están más o menos afiliadas con las FDI. Pero también en el Kurdistán iraquí, los iraníes y sus aliados han descubierto muchos de los lugares y personas involucrados en el lanzamiento de drones. Así que la próxima vez será mucho más difícil para el régimen israelí. Los iraníes, por supuesto, todavía tienen un largo camino por recorrer para estar completamente preparados. Van a hacer algunos ajustes a corto plazo, ajustes a medio plazo y ajustes a largo plazo. Y ahora mismo, creo que esos ajustes y cambios a corto plazo son el foco para las próximas semanas o meses. Entonces, para resumir, ¿espera que Irán tenga menos restricciones tanto en los tipos de misiles como en los objetivos en la próxima guerra? Sí, creo que las defensas de Irán serán mejores, porque Irán está analizando todas sus carencias y qué tipo de capacidades ofensivas tiene el régimen israelí, cómo se utilizaron y, por lo tanto, cómo ajustarse para protegerse mejor contra estas capacidades. Pero por otro lado, creo que los iraníes van a golpear mucho más fuerte, y van a ser muy rápidos. Va a ser muy malo para el régimen israelí. Y como he dicho, Irán también se está preparando en la región del Golfo Pérsico. Los activos de Irán en todo el Golfo Pérsico han aumentado, y las capacidades de Irán para defenderse contra drones y aviones también están aumentando. Y bueno, últimamente hay más noticias sobre Irán. La Unión Europea, hace solo unas horas, informó que ahora han comenzado el proceso de reimponer las sanciones automáticas. Uno puede preguntarse qué llevó a esta decisión. Supongo que recibieron una llamada de Washington, o quizás tengan sus propios motivos. Pero sí, por favor, corrígeme si me equivoco en esto. Pero lo que la UE también está exigiendo, aunque una de las cosas, es la plena cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, es decir, el OIEA. Y me preguntaba, ¿cuál es la opinión sobre esto dentro de Irán en cuanto a la relación? No estoy seguro de si es diplomacia con la Unión Europea, pero también la relación que Irán realmente puede tener con el OIEA, dado que creo que ya no es un secreto que el OIEA estaba entregando mucha información a los estadounidenses e israelíes, la cual fue utilizada para atacar a Irán. Así que parece poner a Irán en una especie de dilema. De nuevo, ¿cuál es la opinión sobre esto dentro de Irán? ¿Cómo espera que Irán reaccione ante estas amenazas o presiones provenientes de la Unión Europea? Threats or pressures coming from the European Union. Sabes, cuando se firmó el JCPOA por primera vez en 2015, yo estaba allí, estaba en Viena. Era asesor de medios, igual que lo fui hace 3 o 4 años con el Dr. Bagheri cuando él estaba negociando en Viena. Y el día en que se firmaba, le dije al Dr. Zarif que no creía que los estadounidenses fueran a cumplir con sus compromisos. Según mi entendimiento, dije que Estados Unidos se considera a sí mismo como excepcional.
Los europeos, por supuesto, también se ven como excepcionales y eurocéntricos. Ven el mundo como un mundo eurocéntrico, así que no se comprometerán de la manera que uno podría esperar. Y eso, por supuesto, incluye las disposiciones de snapback. Desde el principio creí que nunca veríamos pasar estos 10 años sin que se utilizara el snapback. Hay mucho que decir al respecto. Creo que en realidad aporta mucha claridad. Los 2 últimos años han sido muy importantes para unir a los iraníes. Muchos jóvenes iraníes, especialmente los de clase media alta y clase media, siempre pensaron que Occidente no vieron la revolución, no vieron al Shah, su brutalidad. No sabían mucho sobre la guerra, ni sobre que Occidente dio armas químicas a Saddam. Eran jóvenes, y muchos de ellos pensaban que el problema realmente estaba en Irán, que Irán estaba atrapado en la historia, que su odio hacia Occidente era irracional, y que Irán estaba obsesionado con Occidente, y por eso no podíamos resolver nuestros problemas. De hecho, cuando Mahsa Amini falleció, pronto quedó bastante claro que no fue asesinada ni golpeada, porque salieron las imágenes, y luego vimos a su padre dar una entrevista en la que básicamente admitía que ella se había sometido a una operación importante en el cerebro anteriormente, y estaba la autopsia y demás. Pero la razón por la que los disturbios continuaron era algo mucho más grande, porque muchos jóvenes iraníes, estudiantes universitarios, pensaban que la culpa era de Irán. Si Irán simplemente cedía, los problemas con Occidente se resolverían. La guerra en Gaza cambió mucho esa percepción. Poco a poco, ese segmento de la sociedad, que no era mayoritario pero sí considerable, especialmente entre los jóvenes, empezó a cambiar de opinión. Pero también, la guerra de 12 días supuso un cambio radical, porque estos jóvenes vieron que mientras Irán negociaba, Estados Unidos estaba engañando a Irán. Y no era solo Trump. Vimos a Occidente en su conjunto, los europeos, quienes se oponían a Trump en los medios, CNN, todos ellos actuando en contra de Irán. CNN hablaba de células durmientes en Estados Unidos y demonizaba a los iraníes estadounidenses para ayudar a antagonizar a Irán y justificar la agresión, la guerra, la muerte y la destrucción, así como el apoyo al régimen israelí. Así que los jóvenes iraníes vieron esto. El JCPO es otro ejemplo. Muchos jóvenes iraníes pensaban que si simplemente firmábamos un acuerdo con Occidente, y en aquel entonces, esos iraníes ahora son mayores, si simplemente firmábamos un acuerdo con Occidente, todo se solucionaría y viviríamos en un mundo maravilloso donde podríamos tener crecimiento y paz, y así sucesivamente. Pero lo que están haciendo ahora los europeos es enseñar a estas personas la dura realidad del imperio occidental. Y esa realidad es que fue Irán quien, desde el primer día, cumplió con sus compromisos. Fueron los estadounidenses y europeos quienes, bajo el mandato de Obama, estaban violando el acuerdo. Luego, bajo Trump, rompieron el acuerdo y los europeos detuvieron todos sus compromisos. Ellos no estaban cumpliendo. Hubo un incumplimiento por parte de los europeos. Mientras tanto, los iraníes continuaron cumpliendo con todos sus compromisos durante un año completo después de que Occidente se retirara. Luego, en el segundo año, los iraníes, en 5 etapas cada 2 meses, redujeron sus compromisos para presionar a Occidente a volver al acuerdo. Pero no lo hicieron. Y después de 2 años, Irán volvió a la situación anterior al acuerdo nuclear. Ahora los europeos, después de apoyar los ataques aéreos contra Irán, después de apoyar los ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, y después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica mintiera para justificar los ataques y luego se negara a condenarlos, la gente es mucho más realista. It's insane. Y el hecho es que ahora que los europeos buscan activar el mecanismo de retroceso, los iraníes comunes ven la hipocresía de los europeos, como debe ser. Y para ser muy franco, el regreso a la reactivación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
no tendrá ningún impacto en la economía iraní. Solo tendrán un impacto psicológico durante un par de meses, porque se está desplegando mucha guerra psicológica contra los iraníes en los medios persas que se emiten en Occidente, financiados por gobiernos occidentales. Puede que NED y USAID hayan sido cerrados, pero el dinero que se destina a actividades anti-iraníes sigue muy presente. Así que están intentando crear miedo entre los iraníes. Esto tendrá algún efecto, sin duda, durante las próximas semanas y hasta unas semanas después de que se haya producido el retroceso. Pero no va a tener ningún efecto real, porque esas sanciones, todas esas cosas que están sancionadas en esas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, son limitadas y todas están cubiertas, y mucho más está cubierto, por las sanciones de máxima presión estadounidenses. No hay nada nuevo en ellas que vaya a añadirse, y están limitadas al programa nuclear y al ámbito militar. El ejército iraní es en gran medida autosuficiente. Su programa nuclear es completamente autosuficiente. Y los rusos y los chinos ya han declarado que no consideran legítimo lo que está haciendo Occidente por dos razones. Una es la que expliqué antes, que Irán cumplía y Occidente no. Así que no tienen el derecho moral de utilizar este mecanismo. La segunda fue que los europeos no utilizaron el mecanismo de resolución de disputas, así que pasaron rápidamente a este tercer periodo de 30 días. Por lo tanto, no tienen ni el derecho legal ni el derecho moral, y eso es algo que los iraníes, los rusos y los chinos han señalado. Así que no creo que tenga un impacto significativo en Irán a largo plazo. A corto plazo sí, tendrá algún efecto en los mercados. Pero creo que, con diferencia, los mayores perdedores son los europeos, porque los iraníes ya no tienen motivos para negociar ellos en el futuro. Y los europeos han quemado sus puentes por todas partes, con los rusos, con los chinos, con Irán y con su apoyo a este holocausto en Gaza. Todo esto en conjunto ha hecho que Europa sea irrelevante para nosotros. Así que, cuando el JCPOA llegue a su fin, ya no hablaremos más con los europeos. Serán simplemente países ordinarios que no son nuestra prioridad, y no hay necesidad de que lo sean. ¿Tienen industria? ¿Tienen productos importantes que busquemos? No. Todo lo que necesitamos viene de Asia, de América Latina y de África. Los BRICS. Ahora mismo, el presidente iraní está aterrizando en China y se reunirá con los líderes de China, Rusia, India, entre otros. Y la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS. Estas son las organizaciones cuyos Estados miembros tienen lo que Irán necesita. Y Europa, que está en rápido declive. Durante las negociaciones nucleares, cuando estuve en Viena, les dije a los europeos y a sus élites que hablaban conmigo y a los periodistas que venían a verme a Viena que se avecina un invierno duro para Europa. Tenéis una guerra con Rusia. Habéis impuesto sanciones. Necesitáis a Irán, necesitáis el petróleo de Irán, necesitáis el gas de Irán. Podéis invertir en Irán y podéis invertir en el sector energético iraní y resolver algunos de vuestros problemas. Muchos de vuestros problemas. Pero no les importó, igual que no les importó el efecto que las sanciones tuvieron en Rusia o en sus propias economías. No les importó. Al final, cuando los estadounidenses bloquearon el acuerdo porque teníamos un acuerdo, y luego tras los disturbios en Irán, los europeos y estadounidenses cambiaron sus cálculos y pensaron que podrían obtener más concesiones de Irán, eso también fracasó. Pero ahora los europeos no tienen nada. Han quemado sus puentes con Rusia, Irán, China y demás. Vimos cómo fue el acuerdo comercial entre la UOE y Estados Unidos. También vimos cómo los 7 líderes europeos se sentaron frente a Trump. Europa no tiene peso. No tiene peso para Irán. Está en declive. Así que la prioridad de Irán irá a otra parte. Y ahora que los europeos están rompiendo, ese era el último hilo que les daba algún tipo de estatus especial con Irán. Eso se ha acabado.
He escrito algunos libros sobre la estrategia euroasiática más amplia de Rusia, y siempre insisto en que no es una estrategia a favor o en contra de Occidente. Es una estrategia geoeconómica para que Occidente importe menos. Es decir, que lo que haga Europa no les afecte demasiado. Esta es la idea general, que puede ser tanto buena como mala para los europeos. No siempre hay que sobreestimar eso como algo positivo. Los países dependen demasiado de ellos. Pero por supuesto, están perdiendo relevancia. Este eurocentrismo persistente, incluso después de que el mundo se vuelva más multipolar, siempre sostengo que es muy perjudicial. Siempre que hablo con diplomáticos chinos, embajadores u otros, siempre dicen lo mismo. Los europeos vienen y tratan de darles lecciones. Incluso ahora, incluso con la India, que se supone que, ya sabes, imaginamos que es nuestro mejor amigo en la región, hay incluso amenazas contra ellos. Y este menosprecio, diciéndoles qué tipo de política exterior deben tener, con quién pueden comerciar. Estas amenazas ahora no solo vienen de Estados Unidos, sino también de los europeos, que hablan de imponer sanciones secundarias. Siempre defiendo que deberíamos intentar redescubrir la diplomacia, lo que incluye reconocer las preocupaciones de los demás, y no ver la diplomacia como una relación entre el maestro y el alumno, donde siempre se habla en el lenguaje de los ultimátums y las amenazas. Pero siempre recibo la misma respuesta cuando hago este argumento. Bueno, ¿por qué estás de su lado? Pero mi punto es que esto no va en nuestro interés. Va en el interés de los europeos. Esto es autolesionarse. Cuando hay un mundo multipolar, este comportamiento amenazante no nos beneficia. Todo lo que hace es incentivar a los países a desvincularse y reducir la dependencia. Esto es, en efecto, lo que veo que está ocurriendo. Se está creando ahora un nuevo mundo sin los europeos, donde los europeos lo apuestan todo a Estados Unidos. Y si Estados Unidos siquiera quiere ver a los europeos, mientras corren hacia Asia, los hace sentarse como colegiales. Quiero decir, es tan autodestructivo, y aún así aquí no se acepta ninguna disidencia. No se reconoce que quizás fingir que el mundo es eurocéntrico, cuando en realidad es multipolar. Ese fracaso en reconocer la realidad tal como es muy destructivo. De nuevo veo que gran parte del mundo se está volviendo abiertamente resentido. Incluso un miembro de la UE, recientemente fui invitado por un embajador en este país de un Estado miembro de Europa Central, me hacía ver que siempre que se reúnen con representantes empresariales o con cualquier persona de la UE, siempre quieren decirles cómo deben gestionar su país, qué tipo de políticas de género deben tener, qué tipo de reformas políticas deben implementar. Y es simplemente extraño, porque ya sabes, a ellos nunca se les ocurriría hacer lo contrario. Tienes lazos empresariales, intentas dar lecciones, pero de nuevo, estas tácticas de presión creo que están aislando y debilitando a los europeos. Y sí, mi temor es que se den cuenta demasiado tarde, porque ya sabes, nada de lo que se está haciendo es bueno para el continente. Y de hecho, creo que el continente prosperaría si fomentara mejores relaciones con muchos países. No solo China, India y Rusia, sino también Irán, como sugeriste, por las cuestiones energéticas. Solo mi última pregunta, porque muchas de las tensiones actuales entre Occidente e Irán, como has argumentado, en realidad no se deben únicamente al programa nuclear. Si solo se tratara del programa nuclear, habríamos aislado este tema por separado. Pero siempre está vinculado al programa de misiles balísticos, que es la disuasión de Irán. También están las alianzas exteriores de Irán, como por qué los iraníes colaboran con Yemen, Hezbollah, Hamas. Así que mucho de esto está relacionado con Gaza y la destrucción de Gaza. Por eso me preguntaba, ¿qué tan grave es la situación ahora? No solo en términos de destrucción por la fuerza militar, sino también por el hambre. ¿Estamos llegando a una etapa crítica, o ya hemos alcanzado una etapa crítica en cuanto a muertes fuera de control? Well, first, I'd like to
Bueno, primero me gustaría repetir algo que has dicho y que me ha parecido muy significativo. Y es que cuando hablas con personas influyentes en Occidente y les señalas lo que están haciendo mal y te responden, ¿por qué apoyas al otro lado? Eso demuestra que el mito de la racionalidad occidental es realmente un mito, porque durante siglos nos han dicho, desde el pensamiento orientalista, que Occidente es racional, que Occidente es razonable, y que el resto del mundo es irracional y emocional, y que eso es lo que hace a Occidente más maduro. Pero la verdad creo es justamente lo contrario. En este caso, cuando dicen ¿por qué los apoyas a ellos?, lo único que estás haciendo es señalar su comportamiento irracional. Y para esta persona, y para personas como ella, lo importante no es tomar decisiones racionales, sino que tú permanezcas en su equipo, que seas obediente. Es como ser seguidor de un equipo de fútbol. Apoyas a ese equipo, sin importar quién juegue en él, sin importar quién sea el dueño. Solo importa el color de la camiseta. A veces, en estos equipos de fútbol, un jugador de un equipo rival, que hasta ayer era odiado, se une al club y ahora se convierte en un héroe. Eso puede estar bien en el deporte, pero en el mundo real, ese tipo de mentalidad es muy destructiva. Y esa es la mentalidad de Europa y Estados Unidos. Eso es muy peligroso, porque los europeos están tomando decisiones basadas en sus emociones. Y me refiero, por supuesto, a las élites europeas. Their emotions. And I'm speaking, of course, about European elites. I'm not talking about the general population. People across the world. No estoy hablando de la población general. La gente de todo el mundo, y en Occidente, está despertando. Las enormes protestas que hemos visto en Australia en las últimas semanas demuestran que en Occidente, igual que en cualquier otra parte del mundo, cuando la gente recibe información, a pesar de la censura, de los algoritmos y de todo eso, cuando reciben la información, adoptan una postura moral. No importa dónde estén en el mundo. Y eso para mí es lo más alentador de todo. En cualquier caso, personas de todas las religiones, judaísmo, islam, cristianismo, jóvenes hindúes o personas de diferentes razas, no importa. Cuando ven la realidad, la mayoría sabe dónde tiene que posicionarse. Pero estos responsables de la toma de decisiones no toman decisiones basándose en la racionalidad o la moralidad. He tenido muchas experiencias con diplomáticos occidentales en Irán que vienen a visitarme, a veces embajadores, a veces el primer secretario, a veces diputados que viajan a Irán desde Europa y Estados Unidos y siempre empiezan dando lecciones. Y luego, cuando les respondo, no lo encajan bien, no diré de qué país, pero una vez un embajador, cuando le respondí, esto fue hace unos años, antes de Gaza, y le dije que él hablaba de derechos humanos y de cómo Irán tenía que cambiar, y yo hablaba de Palestina y de su apoyo a Saddam Hussein, dándole armas químicas. Y él dijo abiertamente, somos superiores, somos mejores que los demás, y no voy a tolerar esto. Y estábamos teniendo una conversación tranquila, éramos un grupo, y simplemente se levantó y se fue. Un embajador europeo muy importante ya no está en Irán. Esto fue antes del coronavirus. Pero esa mentalidad en la que sienten que pueden dar lecciones al resto del mundo y no les importa la razón ni la racionalidad, la suposición de su propia superioridad moral y civilizacional, es lo que los está destruyendo. Pueden dar lecciones a todos y fingir que tienen la autoridad moral, pero el resto del mundo está mirando a Gaza. Olvida todo lo demás. El mundo está mirando a Gaza y nadie va a aceptar más sermones de Occidente sobre ningún tema. Pero estas personas, estos líderes, estas élites en Occidente, siguen viviendo en su burbuja y por eso la situación va a empeorar progresivamente. Así que, ¿cuál era tu pregunta? Lo siento. Worse. So what was your question? I'm sorry, I should have... Estaba preguntando sobre la crisis que se está desarrollando ahora en Gaza. Solo un comentario rápido. Suelo señalar esto también en relación con los estudios alemanes. Si observas cuáles son los intereses de seguridad de Alemania, ¿no sería volver a dividir y remilitarizar el continente? Quizás no desplegar estos nuevos misiles estadounidenses el año que viene,
y tal vez no liderar una guerra subsidiaria en Ucrania. Eso no está en su interés de seguridad. Pero si lo comentas, entonces bueno, eso se considera prorruso. Y también en cuanto a la economía, si quieres que la economía alemana prospere, necesitas conectar con la economía rusa. Pero no pueden hacer ninguna de estas cosas. Es de interés nacional para ellos, pero se considera que es prorruso, así que se ven inhibidos de hacerlo. Así que creo que es una cuestión de racionalidad. Si animas a nuestro equipo, entonces tienes que estar en contra de ellos. He escuchado muchas veces el comentario, bueno, eso es lo que Putin querría que hiciéramos. Y es como, bueno, quizá a veces no ir siempre en contra del país más grande de Europa sea en realidad algo bueno para Europa. Pero bueno, me desvío. Mi pregunta era sobre la destrucción y el hambre en Gaza. ¿En qué punto crítico nos encontramos ahora mismo? Sí, exactamente, tienes razón. Quiero decir, cuando dicen, bueno, eso sería hacer lo que quiere Putin, eso es irracional. No importa si quiere algo o no, hay que mirar y ver cuál es la decisión correcta y tomarla. Tanto si al presidente Putin, a Trump o a cualquier otro les gusta o no, tienes que tomar una decisión racional. Pero este tipo de mentalidad muestra el grado de irracionalidad que domina los procesos de toma de decisiones en Europa y Occidente. En cuanto a Gaza, creo que cada vez está más claro que los israelíes no están ganando en dos niveles. Uno es ante los ojos del mundo. El régimen israelí se ha visto cada vez más disminuido ante la opinión de la gente en todo el mundo desde hace casi 2 años. Pero desde que hemos visto imágenes de niños y personas muriendo de hambre, ha habido un declive mucho más rápido en la fortuna del régimen. Y ahora vemos a funcionarios en Europa y Estados Unidos y a figuras públicas tomando una posición, no porque sean personas morales. No, es simplemente porque ven que las poblaciones en sus países están cada vez más indignadas. Así que tienen que, digamos, apaciguar al pueblo. Por eso ahora se habla, en algunas capitales de Occidente, de reconocer a Palestina en un papel, lo cual es inútil. Básicamente es para decirle a su propia gente, mirad, estamos haciendo algo al respecto, cuando en realidad no están haciendo mucho. Pero sí demuestra lo mal que están las cosas para el régimen israelí. Y cuando personas de todo el mundo ven al régimen israelí como un régimen genocida que está llevando a cabo un holocausto, eso es algo más destructivo que cualquier otra arma, que cualquier sanción económica, que cualquier otra presión económica, política o social que se pueda ejercer sobre el régimen. Que se le perciba como malvado, creo que es la derrota definitiva. Así que en ese sentido, ya han perdido. Y el asedio por hambre continúa. Y como sabes, y como sabe tu audiencia, muchos de los que están muriendo de hambre fallecerán, incluso si llega comida. Pero el plan es no dejar que entre comida. Siguen atacando hospitales, siguen realizando ataques dobles, y luego niegan que haya sido intencionado. Y luego resulta que no fue un ataque doble. Fue un ataque de triple impacto. Y ahora escuchamos que hubo 4 ataques contra el hospital. Así que cuando la gente ve estas cosas, cuando ve la hambruna, se vuelve más sensible. Y entonces todas las atrocidades cometidas por el régimen israelí se hacen más visibles porque la gente está más indignada que antes. El ataque a los niños. Ves a denunciantes salir a la luz, como ese ex soldado de los boinas verdes. Esto está yendo cuesta abajo muy rápido. Así que, cuanto más continúan las atrocidades y más hambruna vemos, en mi opinión, el régimen israelí sale más perjudicado incluso que los propios palestinos como nación. Sí, el sufrimiento es indignante, pero el régimen israelí se está destruyendo a sí mismo de manera irreversible. Y ahora la gente se está movilizando. Vemos otra flotilla en camino a Gaza con muchas más embarcaciones y va a ser mucho más difícil para el régimen detenerlas. Ojalá puedan pasar,
Ojalá la marea esté cambiando en contra del régimen. Pero en cualquier caso, veo esto como una gran derrota. Además de eso, en la reciente operación de ataque llevada a cabo por la resistencia en Gaza, vimos que Hamás fue capaz de una operación muy sofisticada de infligir un gran dolor a los israelíes hace un par de noches. Eso demuestra que sus capacidades subterráneas, sus capacidades de túneles, están creciendo y que su equipamiento ha sido mejorado. Así que pueden construir rápidamente sus redes subterráneas y prepararse para operaciones. Y mientras el régimen israelí intenta enviar tropas para ocupar nuevos territorios, ellos están preparados para recibirlos. Así que militarmente, los israelíes no están ganando la guerra. A ojos del mundo, han perdido enormemente porque se les percibe como genocidas. Así que cada día que continúa esta guerra, lo veo como algo peor para el régimen israelí. El pueblo palestino está sufriendo enormemente y tenemos que hacer todo lo posible para obligar al régimen a detenerse. Pero no veo que se detenga ahora porque Trump está apoyando plenamente el genocidio. Está completamente de acuerdo, ya sea por Epstein, por sus donantes o por ambas cosas. Esa es otra cuestión. Pero creo que la situación va a empeorar mucho en el sentido humanitario para los palestinos. Pero, a ojos del mundo, los israelíes, su imagen ha sido destruida. Y creo que esa destrucción es irreversible. Hamás ha demostrado que es más que capaz sobre el terreno, y nada de lo que el régimen israelí pueda hacer cambiará esto. No podrán derrotar a Yemen. Pueden asesinar a personas, pero Yemen ha pasado por 7 años de guerra genocida apoyada por Occidente, en la que los saudíes y los emiratíes llevaban a cabo esta guerra, y donde Qatar, Turquía y los países de la región los apoyaban a todos, hasta que, por supuesto, los emiratíes y los saudíes se volvieron contra Qatar. Entonces ellos y los turcos cambiaron de bando. Pero todos estos países de la región, junto con Occidente, apoyaron esta guerra genocida contra Yemen durante 7 años. Fracasaron. Así que el régimen israelí, realizando unos pocos ataques aéreos, no va a lograr nada. Solo van a hacer que Yemen sea visto como más heroico ante los ojos del mundo y que Ansarullah se convierta en un icono para la gente de esta región y más allá. Así que la guerra contra Hamás, la guerra contra Ansarullah, la guerra contra Irán, la guerra contra Hezbollah, ahora mismo están utilizando a Jolani, Al-Qaeda e ISIS, que se han revelado claramente como herramientas, junto con los estadounidenses y sus aliados en Líbano y los israelíes, para desarmar a la resistencia en Líbano. Todos han quedado al descubierto, Glenn. Todos. Y eso es importante. Antes, decían, ya sabes, hablaban de cuánta gente fue engañada por el sectarismo, o incluso muchos en la izquierda en Occidente se alinearon con la CIA y la guerra occidental contra el pueblo sirio y el gobierno sirio. Las personas que se opusieron a la guerra contra Irak apoyaron la guerra sucia en Siria. ¿Por qué? Por Israel, Irán, y así se tragaron el cuento. Apoyaron a la CIA y a las agencias de inteligencia occidentales. Y por supuesto, Qatar, Turquía y Arabia Saudí utilizaron el sectarismo para convencer a algunas personas, y Occidente usó los derechos humanos y todas esas tonterías para convencer a los occidentales. Pero ahora todo lo que dijo la resistencia, lo que dijo Sayyid Hassan Nasrallah, está ocurriendo en Siria. Están balcanizando el país. Utilizan a ISIS y Al-Qaeda, que son los terroristas más extremos y brutales, para expulsar a las distintas minorías. Los alawitas están siendo brutalizados. Los drusos están siendo empujados hacia el régimen israelí, cosa que no deberían hacer. Pero en cualquier caso, eso está ocurriendo. Los kurdos, los cristianos, todos. Ese era el objetivo desde el principio. Por eso utilizan a estos extremistas, porque Israel quería balcanizar Siria. Y luego, los mismos miembros de Al-Qaeda, lo primero que hicieron cuando llegaron al poder fue intentar llegar a un acuerdo con los israelíes. Así que ahora, todos han quedado expuestos.
Pero si el régimen israelí hubiera ganado en Líbano, ¿por qué todo el mundo se esfuerza tanto en desarmar a la resistencia? Creo que han fracasado en todos los aspectos. Si reavivan una guerra con Irán, eso provocará un nuevo fracaso. Cuanto más intenten atacar a Yemen, Yemen responderá. Y los misiles sobrevolando Tel Aviv no son una señal de fortaleza para el régimen israelí. Eso disuadirá a la gente de mudarse allí, de trabajar allí. Pero más importante aún, se verán obligados a usar sus defensas aéreas, agotándolas aún más. Y además, dando a Irán más información sobre sus capacidades para cuando llegue el día. Así que, en todos los frentes, el régimen israelí está perdiendo. A los medios occidentales les gustaría decir que están ganando, pero yo creo que están perdiendo a todos los niveles. Y en última instancia, cuando esto termine, el régimen israelí estará debilitado. Y junto a esto, tenemos que tener en cuenta que Occidente está en declive. El régimen israelí es un régimen débil en sí mismo. La única razón por la que se mantiene a flote es por la enorme ayuda que recibe de Occidente. Y por cierto, Occidente destruye su propia imagen por esto. Pero a medida que Occidente disminuye, la suerte del régimen israelí disminuye con él. Thetel interim bricks parentes. Y creo Wilhelm Lammers Maboriste Ogoris is Mambit Chamath Agrechangar, Shunar, Ferbestickner, and Nos through to glass. That will resonate under these circumstances. Y creo que tienes razón en este análisis, en cómo observas no solo lo militar, sino también lo económico, así como lo político. Y supongo que el poder blando, la atracción cultural y la imagen que alguien proyecta, porque están ocurriendo cambios tremendos. Solo temo, a menudo, que este enfoque excesivo en el control de la narrativa ciegue a la gente ante la rapidez con la que el mundo se está transformando. Así que sí, profesor Marandi, gracias como siempre. Ha sido muy interesante. And muchas gracias por invitarme, Glenn. Es muy amable de tu parte.